Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Bueno, ahí suena el maná que indica que ya está con nosotros Arturo López Valerio, como cada martes. Hoy primer día de la semana laboral, pero último martes de este mes de enero, 30 de enero. Hoy vamos a hablar sobre la innovación en peligro. Bienvenido, Arturo. Hola, buenos días, Carlotti. ¿Cómo estás tú? Bien, entonces, este es el quinto episodio de la 10ª temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91. Vamos a arrancar entonces con las noticias de la semana. Con Claro TV+, más de 5,000 clientes disfrutan de la revolución de la televisión. Este servicio integra en una sola plataforma múltiples servicios de streaming y canales locales e internacionales en vivo, los cuales pueden ser disfrutados por clientes en la comunidad del hogar o donde quiera que estén a través de cualquier dispositivo móvil con conexión a Internet. Otra noticia, X bloquea a Taylor Swift en su buscador tras indignación por falsa pornografía con inteligencia artificial. Las búsquedas en X de términos como Taylor Swift, entre otros, no arrojaron resultados este lunes luego de que la compañía, antes conocida como Twitter, aparentemente tomara medidas para prevenir la difusión de videos pornográficos generados con inteligencia artificial. Ya empezamos con los problemas. Mucho tardaron para llegar ahí. Elon Musk dice que su empresa Neuralink instaló implante cerebral en su primer paciente. A ver, el magnate dijo el lunes que su compañía Neuralink instaló un implante cerebral en su primer paciente humano con resultados iniciales prometedores. La firma de neurotécnica, cofundada por Musk en el año 2016, pretende construir canales de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras. Habría que ver qué tipo de, quizás dolencia o mejorar la vida de las personas fue hecho este dispositivo. Pero recuerden que en arturolopezvalerio.com y en martestecnológico.com pueden ampliar esta información. Así usted va por allá y chequea qué fue lo que le pusieron en el cerebro a ese paciente. Y entonces vámonos ya con el tema de hoy. El reporte Edelman 2024 Trust Barometer se enfocan en analizar la confianza en diversas instituciones, innovaciones y cambios sociales a nivel global. El reporte examina temas como la percepción pública de la innovación tecnológica, la confianza en diferentes sectores industriales y cómo la política y la economía afectan la confianza en empresas y gobiernos. En este episodio, Arturo López Valerio, también conocido como Maná, usted lo llama como usted quiera, que él voltea la cara y responde, comparte las reflexiones sobre cómo los emprendedores siempre tendrán fuerza del mercado, las cuales se opondrán al cambio que ellos representan. Adelante. Gracias, Carlotti. El barómetro de confianza de Edelman explora la relación entre la prosperidad económica y los niveles de confianza, así como el rol de la colaboración entre el sector público y privado en la promoción de la innovación y el crecimiento económico. Y creo que hasta ahí todo suena muy bien. Y este reporte se emite anualmente. Les recuerdo a la audiencia que el año pasado el barómetro de confianza abordó la confianza de los individuos hacia los gobiernos, y este tema de la innovación es casi como un puente que se traslada del tema anterior. El título del reporte, Innovation in Peril,
Innovación en peligro, que es el tema de hoy, se refiere a la preocupación sobre cómo la mala gestión de la innovación, combinada con la falta de regulación gubernamental y la desconfianza en los líderes tradicionales, así también como las sospechas sobre la independencia de la ciencia, ponen en peligro y en riesgo el progreso y la aceptación de las nuevas tecnologías e innovaciones. Porque si no confiamos en los actores, tampoco vamos a confiar en las tecnologías que nos proveen. Y ahí es donde está el dilema y el peligro también. Este concepto sugiere que hay desafíos significativos en el camino hacia el desarrollo y la implementación efectiva de innovaciones en la sociedad. Les comparto ahora, y es bueno que tomen lápiz y papel aquellos que llevan notas, porque este reporte es amplio y lo que hemos resumido en un top 10, como indica Edelman, dentro del barómetro, que nos puede servir como una herramienta rápida para observar el comportamiento global de la innovación y compararlas con nuestras acciones dentro del contexto local. Porque aquí en el patio, como dicen algunos, tenemos una visión de lo que es la innovación y lógicamente procedemos con esas fórmulas que conllevan a los resultados que siempre hemos recibido de tales anuncios. Primero, la aceptación es tan importante como la innovación y como la invención, indica Edelman. Y es que la gestión deficiente de la innovación se ve agravada por la falta de regulación gubernamental, desconfianza en líderes tradicionales y sospechas, como mencioné anteriormente, de la independencia de la ciencia. ¿Qué es esto de la independencia de la ciencia? A mí me gusta llamarlo mejor la neutralidad de la ciencia. Es decir, tengo tecnologías que la traigo a la mesa, la presento al mercado, le digo al mercado que esto es bueno y me refiero en términos empresariales para no llegar a términos políticos, pero no es neutral, es de un grupo, un sector, una línea de pensamiento, un tipo de encadenamiento tecnológico que es totalmente incompatible con el resto. Y esto, ya en esta antesala del siglo XXI, es lógicamente irónico, es la palabra que se me ocurre ahora, porque ningún avance tecnológico puede existir sin un encadenamiento, sin que las partes a nivel de ciencia y tecnología puedan avanzar. Y es por eso que la sorpresa de la inteligencia artificial desde hace 2 años, y digo la palabra sorpresa, y es porque todos los científicos, en vez de trabajar con etiquetas, siendo uno de un grupo, de otra compañía, de otra línea de pensamiento, empezaron a trabajar como una sola comunidad. Y cuando empezaron a trabajar como una sola comunidad, lógicamente todas las empresas donde trabajaban o trabajan, lógicamente se beneficiaron, pero porque se pusieron de acuerdo para caminar conjuntamente, aceptando todas sus diferencias. Y esto es importante. Y esto va muy conexo al concepto de neutralidad de red, que es el mismo dilema. Si yo no hago que mantengo una neutralidad por los elementos que pasan por una red de cibernética como la del Internet, lógicamente voy a dar preferencia a un actor que consume más ancho de banda que a otro. Y esa neutralidad es algo que desde la OIT, haciendo la comparación, es necesaria. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, que es el círculo virtuoso de la confianza. Y es que la confianza se basa primero en la prosperidad económica, donde los países en desarrollo tienden a tener niveles de confianza más altos que los desarrollados, porque la confianza deriva mucho de los elementos y las ejecutorias y la transparencia. Entonces es irónico también que aquellos países como el nuestro, que está en vía de desarrollo, tienden a confiar más los actores dentro que cuando ya están desarrollados, porque lógicamente hay estructuras que son más poderosas de las cuales se empieza a desconfiar. Tercero, las empresas deben liderar en innovación. Y eso es una recomendación de Edelman en el informe, porque recordemos que la innovación es fundamental para el crecimiento empresarial y las empresas son vistas como más competentes y éticas que los gobiernos, según el informe. El informe recoge la opinión de especialistas en 28 países. Por tanto, es importante que lo tomemos en cuenta. Como en términos de eficiencia, lógicamente el sector privado muestra una mejor ejecutoria cuando aborda temas importantes. Cuarto,
la sociedad cambia demasiado rápido y esto lo estamos viviendo de hace un tiempo para acá. Y decía Don Teo, que en paz descanse, que también que los avances y las innovaciones van creciendo a través del tiempo, y muchos creen que el cambio es demasiado rápido y no beneficia a la gente común. Y esto aumenta las preocupaciones de sesgo, obviamente, hacia aquellos que tienen más capital o que tienen más posibilidades económicas. Y esto es algo que se está observando y que el informe señala que esa disparidad se verbaliza en América Latina. Así es. Quinto, la inteligencia artificial es el campo de batalla ahora. Todo tiene inteligencia artificial, pero en la medicina basada en lo que es todo lo que es la cadena del ADN, también está en una encrucijada. ¿Y por qué? Porque hay ambivalencia hacia las innovaciones como la inteligencia artificial, pero también el informe recoge sobre el tema que está creciendo de la medicina genética. Y escuchamos cómo clonaron ahora a un macaco. Y Carlotti la semana pasada se sorprendía, y esto sigue caminando, pero no le estamos prestando atención porque la inteligencia artificial es la conversación ahora. Pero todas estas innovaciones, sobre todo clonaciones, trabajos como el de Neuralink, que es básicamente chips que se conectan al cerebro, y otras cosas más, en términos de prótesis también, están avanzando rápidamente porque estos elementos de inteligencia artificial motorizan la mejora de estas tecnologías. Nos quedan unos 5 puntos adicionales, pero entendemos que debemos compartirlos después de la pausa. ¿Correcto, Carlos? Así mismo es. Hacemos una pausa. Recuerden que estamos en el Martes Tecnológico junto a Arturo López Valerio, Mana Maná, en este quinto episodio de la temporada 10 del Martes Tecnológico. Hablamos de innovación en peligro. Volvemos. Martes Tecnológico. Maná, maná. Maná, maná. Continuamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio, temporada 10, episodio 5, Innovación en Peligro. Adelante, Arturo. Gracias, Carlotti. Y continuamos con la lista de estas top 10 de temas que el barómetro de confianza de Edelman 2024 nos presenta. Y continuamos con el número 6, que es la preocupación por la pérdida de independencia o neutralidad de la ciencia. Y es que en los encuestados muchos sienten que la ciencia se ha politizado y que los gobiernos controlan demasiado la tecnología. Yo añadiría, y quieren controlar demasiado la tecnología. Y estos temores son válidos porque hemos visto el impacto negativo, por ejemplo, de las redes sociales después de una década, pero también hemos visto la ralentización de ciertos avances porque, lógicamente, hay una capa burocrática que se suma que no necesariamente aporta o da valor entonces al hallazgo que se pueda desarrollar. Y esto nos lleva al punto séptimo, y es que los colaboradores dentro de las organizaciones están ya a la par con los científicos. El 74% dice que confía en científicos y colaboradores por igual para conocer la verdad sobre las innovaciones. Y entre aquellos que piensan que la innovación está mal gestionada, los colaboradores dentro de las organizaciones tienen más confianza, 72%, que los científicos, un 68%, y esto en términos de opiniones significa que tanto las personas que trabajan en los medios en las empresas que innovan, como los científicos que están generando dichas innovaciones, entonces están de acuerdo en la lista de elementos que se abordan en el reporte. Y esto en el octavo, entonces nos dice que la innovación está politizada en las democracias occidentales, y es que hay diferencias significativas en la aceptación de innovaciones entre grupos políticos, como mencioné antes de la pausa, en países como Estados Unidos, Australia, Alemania y Canadá, según recoge el informe. Pero la tecnología ahora, más allá de la inteligencia artificial, es el medio transversal por donde los países están atacando
y teniendo enfrentamientos comerciales. Ya vimos durante los últimos 5 años la tensión que ha existido entre China y Estados Unidos recogiendo todo lo que había dado al mundo durante un lustro anterior, y que lógicamente impacta en cómo se están consumiendo microprocesadores y otros componentes que son vitales para las herramientas de consumo y de tecnología comercial que tenemos en los mercados. En noveno, entonces, aumenta la demanda de las alianzas público-privadas. Por aquí en el país también están de moda, y ha crecido la confianza en que las empresas se asocien con los gobiernos para entonces catalizar la innovación. Esto hay que ponerle mucha mirada a esto, porque de nuevo, esto agrava el punto de la neutralidad, porque si el gobierno busca a sus pares para entonces hacer alianzas, entonces desequilibra la innovación en un mercado. Finalmente, del punto 10, la confianza en sectores industriales no garantiza confianza en la innovación. Y es que hay una brecha de confianza entre los sectores y sus innovaciones específicas, como la tecnología de inteligencia artificial, la salud, la medicina genética, alimentos, bebidas, alimentos transgénicos, que no necesariamente tienen un impacto positivo, pero el endorso del Estado en las alianzas entonces mitiga los riesgos para los entes privados, pero no mitiga el impacto hacia el medio ambiente, la población y otros elementos dentro de una nación. Y esto también hay que ponerle mucha atención estos días. Entonces, ¿por qué decimos ahora en la recta final que la innovación está en peligro? Bueno, según Edelman, la innovación está en peligro porque, como este elemento es un punto a favor de los gobiernos de cara a los procesos electorales que se avecinan en todo el mundo en este año, porque no solamente la República Dominicana, técnicamente el reporte comparte varias razones clave que les voy a exponer a continuación, que validan por qué la innovación está en peligro. Primero, la gestión deficiente de la innovación. Y es que existe una creciente preocupación sobre cómo las innovaciones se están desarrollando y gestionando y a quién benefician. Esto incluye preocupaciones sobre la rapidez del cambio, la falta de consideración en las consecuencias éticas y sociales y la posibilidad de que las innovaciones beneficien desproporcionadamente a grupos específicos, como los que más tienen, en detrimento de otros. Segundo, la falta de regulación gubernamental. La innovación tecnológica a menudo supera la capacidad de los gobiernos para regular adecuadamente, y esta falta de regulación puede llevar a la explotación, al uso indebido de tecnologías y a preocupaciones sobre la privacidad y seguridad. Y esto ya lo estamos viviendo en todo el continente. Por ejemplo, ayer lunes el gobierno de México anunció que había una brecha de acceso de datos de periodistas, a aquellos que van a la conversación de AMLO, que tiene literalmente diariamente con los periodistas. Todo el que va ahí, los datos de ellos fueron extraídos. Entonces hay una desconfianza en ese sentido, porque ya hay temor de los periodistas que están asistiendo a las reuniones con el presidente de que sus datos están expuestos. Y esta falta de control, lo siento, no lo pude gestionar bien, lógicamente tiene impactos negativos en la confianza. Cada día se desconfía más de los actores gubernamentales. Tercero, desconfianza en líderes tradicionales y expertos. Y ahí me salpica. Y es que hay una desconfianza creciente, según el informe, en aquellos que tradicionalmente han liderado y asesorado sobre innovaciones, incluidos los líderes empresariales, políticos y científicos. Y esto debe ser debido a percepciones de intereses propios, como mencionamos anteriormente, la falta de transparencia o conflictos de intereses. Y esto es importante porque en nuestra región, sobre todo en América Latina y el Caribe, el conflicto de interés es visto que es algo que se maneja muy ligeramente. Y esto creo que debemos ponerle atención, porque el desgaste de aquellos que deben liderar de alguna manera frente al conflicto de interés a veces es espeluznante. Entonces, lo digo como nota al margen, porque sucede y esto, cuando alguien no pertenece al mercado o al uso del mercado,
se queda anudado y dice, ven acá, pero eso no se debería hacer. Y bueno, esto es algo que se hace en este mercado y muchas veces es algo que lacera la confianza en los actores. Cuarto, entonces, sospecha sobre la neutralidad de la ciencia. La percepción de que la ciencia puede estar influenciada por la política o intereses corporativos socava la confianza en los hallazgos científicos y en las innovaciones basadas en estos. Esto puede llevar a la resistencia pública a adoptar nuevas tecnologías o prácticas basadas en la ciencia. El mejor ejemplo fue la vacuna en el COVID, en términos de que los gobiernos le decían tienen que vacunarse y habían personas que estaban escépticas porque no confiaban en que realmente esa era la fórmula que podía ayudarles a salir de la crisis. Y lógicamente lo demás es historia, pero esto queda todavía en la conversación y en el interés de los actores que son encuestados y llama entonces a este punto de relevancia en el informe. Entonces, la neutralidad de la ciencia es importante, la neutralidad de la tecnología también. Y esto es algo, al igual como trabajamos el tema de datos abiertos, que es necesario que pongamos la mirada en esta época. Finalmente, el impacto social y ético de la innovación, las prácticas éticas, como he mencionado anteriormente, sociales, como el impacto de la inteligencia artificial en el empleo o la privacidad, pueden generar resistencia y miedo hacia las nuevas tecnologías. Falta de diálogo y comprensión sobre estos temas entre el público y los innovadores puede exacerbar estos problemas. Y es que también los actores trabajan con un nivel de secreto cuando, de nuevo, hay herramientas como el uso de datos abiertos que son necesarias. Esto está creando un ambiente que el barómetro lo detecta, donde la adopción y el aprovechamiento efectivo de las innovaciones se ven obstaculizados, porque la innovación para avanzar necesita adopción. Esto frena el progreso y el beneficio social de estas innovaciones que pueden aportar. Recuerden que nosotros el año pasado en el Índice Global de Innovación quedamos en el puesto 94 de 132 economías. La innovación está en peligro y sobre todo en República Dominicana por la repetición de la misma fórmula de desarrollo que no es neutral ni equilibrada. Por tanto, entendemos que la innovación es para todos. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.